Salomón, uno de los reyes más conocidos de la antigua Israel, ha sido objeto de innumerables leyendas y relatos que han perdurado a lo largo de los siglos. Su sabiduría, riqueza y poder no solo lo convirtieron en una figura prominente en la historia bíblica, sino también en un personaje central en la literatura esotérica y mística. Dentro de estos relatos, uno de los más fascinantes es el que afirma que Salomón tenía la capacidad de controlar a los ángeles, seres celestiales de increíble poder y pureza. La historia de Salomón comienza en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde se nos presenta como el hijo del rey David y Betsabé. Desde su juventud, Salomón mostró un profundo amor por Dios y un deseo ferviente de gobernar con justicia. Cuando se convirtió en rey, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle lo que deseara. Salomón, en lugar de pedir riqueza o poder, pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo con discernimiento. Dios, complacido con su humildad, no solo le otorgó una sabiduría incomparable, sino también riquezas y poder más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Entre las muchas bendiciones que recibió Salomón, hay relatos que sugieren que también fue dotado con un poder especial sobre los ángeles y demonios. Este poder, según la tradición, estaba vinculado a un anillo mágico que le fue dado por Dios o por el arcángel Miguel, dependiendo de la versión de la historia. Este anillo, conocido como el sello de Salomón, tenía inscrito un símbolo o nombre sagrado que le permitía controlar a los seres celestiales y a los espíritus malignos por igual. Los relatos sobre el control de Salomón sobre los ángeles son variados y provienen de diferentes fuentes, algunas bíblicas y otras apócrifas o esotéricas. Una de las fuentes más importantes es el Testamento de Salomón, un texto apócrifo que describe cómo Salomón fue capaz de invocar y dominar a los demonios para que realizaran trabajos a su servicio. Aunque este texto es posterior al periodo bíblico y no es considerado canónico, ha sido una fuente de inspiración para muchas tradiciones místicas. En el Testamento de Salomón, se describe cómo el rey usaba su anillo para subyugar a los demonios y obligarlos a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Este templo, considerado uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la antigüedad, fue erigido con la ayuda de fuerzas sobrehumanas bajo el control de Salomón. Se dice que los demonios, sometidos por el poder del anillo, trabajaron día y noche, moviendo enormes bloques de piedra, cortando cedros y realizando otras tareas imposibles para los humanos. Pero el poder de Salomón no se limitaba a los demonios. Según la leyenda, también tenía la capacidad de convocar y dirigir a los ángeles, quienes le servían como guardianes y consejeros. Estos ángeles, enviados por Dios, lo ayudaron a mantener la paz y la prosperidad en su reino. Se dice que Salomón podía comunicarse con ellos a través de oraciones y conjuros especiales, y que estos seres celestiales le proporcionaban la guía necesaria para tomar decisiones sabias y justas. Uno de los relatos más conocidos es el de la construcción del Templo de Jerusalén, donde los ángeles y demonios trabajaron juntos bajo la dirección de Salomón. Según la tradición cabalística, Salomón poseía un conocimiento profundo de la naturaleza de los seres celestiales y las leyes que regían el universo. Este conocimiento, combinado con su sabiduría divina, le permitió utilizar los nombres sagrados y los sellos mágicos para comandar a los ángeles. Estos sellos, que a menudo se representaban como símbolos geométricos o inscripciones hebreas, se grababan en amuletos, pergaminos y otros objetos, y se creía que contenían un poder místico que podía proteger a quien los portara o invocara. Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre los secretos que Dios tiene para ti. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos descubrimientos y estar siempre al tanto de nuestros nuevos episodios. Tu suscripción nos ayuda a seguir creando contenido valioso para ti. El control de Salomón sobre los ángeles también se refleja en la tradición islámica, donde se le conoce como Suleimán. En el Corán, se menciona que Suleimán tenía poder sobre los vientos y que los genios, o jinn, le obedecían en todo lo que él ordenaba. Aunque los ángeles y los jinn son entidades diferentes en la teología islámica, la figura de Suleimán comparte muchas similitudes con la de Salomón en la tradición judía y cristiana.
Ambos son descritos como reyes justos, dotados de un poder sobrehumano, y ambos utilizan este poder para gobernar con justicia y construir grandes obras en nombre de Dios. Sin embargo, la capacidad de Salomón para controlar a los ángeles no se limitaba a su anillo mágico. También se dice que poseía un conocimiento esotérico que le permitía comunicarse directamente con los seres celestiales. Este conocimiento, transmitido a través de los siglos, se ha convertido en parte de la tradición cabalística y ha influido en muchas prácticas místicas y esotéricas. La Cábala, una corriente mística del judaísmo, enseña que el universo está compuesto de múltiples niveles de realidad, y que los ángeles habitan en un plano superior, cercano a Dios. Según esta enseñanza, Salomón tenía acceso a estos planos superiores y podía invocar a los ángeles para que lo asistieran en su misión divina. La relación de Salomón con los ángeles también ha sido interpretada de diferentes maneras a lo largo de la historia. Algunos ven en estas historias una alegoría de la sabiduría y el poder espiritual, donde los ángeles representan las fuerzas divinas que están al alcance de aquellos que poseen un conocimiento profundo de la naturaleza y de Dios. Otros, en cambio, han interpretado estos relatos de manera más literal, creyendo que Salomón realmente tenía el poder de comandar a los seres celestiales y que este poder fue un don divino que le permitió llevar a cabo su misión en la tierra. Independientemente de la interpretación, lo cierto es que la figura de Salomón ha dejado una huella profunda en la tradición mística y esotérica. Su capacidad para controlar a los ángeles ha sido vista como un símbolo del dominio del espíritu sobre la materia, de la sabiduría sobre la ignorancia y del bien sobre el mal. A través de los siglos, Salomón ha sido venerado no solo como un rey justo, sino también como un mago y un sabio, un hombre que tuvo acceso a los misterios más profundos del universo y que utilizó ese conocimiento para gobernar con justicia y construir un reino que reflejara la gloria de Dios en la tierra. Estas historias han inspirado a generaciones de místicos, esoteristas y estudiosos de la religión, quienes han visto en la figura de Salomón un modelo a seguir en su búsqueda de la verdad y el conocimiento. Su legado continúa vivo en las tradiciones místicas de todo el mundo, donde su nombre es sinónimo de sabiduría, poder y conocimiento esotérico. A medida que exploramos las historias que rodean a Salomón y su relación con los ángeles, nos encontramos con un vasto y fascinante campo de estudio que abarca no solo la religión y la mística, sino también la historia, la literatura y la cultura. La figura de Salomón ha trascendido el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un arquetipo de la sabiduría y el poder divino, un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, y un recordatorio de que, en última instancia, todo poder verdadero proviene de Dios y debe ser utilizado con responsabilidad y justicia. La figura de Salomón se destaca no solo por su rol como gobernante, sino también por su profunda conexión con lo espiritual, lo que le permitió acceder a conocimientos y poderes que otros reyes solo podían soñar. Su capacidad para controlar a los ángeles y demonios no es simplemente un relato de fantasía, sino una metáfora poderosa sobre la relación entre el hombre y lo divino, sobre cómo el conocimiento y la sabiduría pueden abrir puertas hacia reinos desconocidos y sobre la responsabilidad que acompaña a tal poder. Uno de los aspectos más fascinantes de las leyendas de Salomón es cómo su sabiduría lo llevó a comprender los nombres sagrados de Dios, los cuales, según la tradición mística, contenían el poder de la creación misma. En la Cábala, los nombres de Dios no son meros sonidos, sino que son fuerzas vivas que estructuran el universo. Se cree que Salomón, a través de su sabiduría y pureza de corazón, pudo desentrañar los secretos de estos nombres y utilizarlos para invocar a los ángeles y comandar sus servicios. Esto no solo le otorgó un control sobre los seres celestiales, sino también una comprensión profunda de las leyes que rigen el cosmos. La historia del Anillo de Salomón es una de las más icónicas dentro de estas leyendas. Este anillo, inscrito con un sello sagrado, era la clave de su poder sobre los ángeles y demonios. Con él, Salomón podía ordenar a los seres celestiales que ejecutaran su voluntad, desde ayudar en la construcción del templo hasta proteger su reino de amenazas invisibles. Pero el anillo no era solo un artefacto de poder, también representaba la conexión directa de Salomón con lo divino, un símbolo de la alianza entre Dios y su siervo fiel.
Sin embargo, el poder de Salomón no estaba exento de desafíos. Los relatos también narran cómo debía lidiar con la tentación y el peligro que venía con su inmenso poder. Controlar a los ángeles y demonios no era una tarea fácil, y Salomón debía mantenerse siempre vigilante para no sucumbir al orgullo o a la corrupción. Se dice que, en un momento de debilidad, perdió el anillo y, con él, su poder. Este incidente, aunque temporal, le enseñó una lección valiosa sobre la fragilidad del poder humano frente a lo divino y sobre la necesidad de mantener la humildad y la rectitud, incluso en los momentos de mayor gloria. La construcción del Templo de Jerusalén es uno de los eventos más destacados en la vida de Salomón, y las leyendas sobre cómo logró completar esta obra monumental están llenas de referencias a su control sobre los seres celestiales. Según algunas tradiciones, los ángeles no solo ayudaron en la construcción física del templo, sino que también impartieron conocimientos y secretos sobre la arquitectura sagrada. Estos secretos, se dice, fueron transmitidos a Salomón por medio de visiones y sueños, y él los utilizó para diseñar un templo que no solo fuera un lugar de culto, sino también un reflejo del orden celestial en la tierra. El templo de Salomón, tal como lo describen las escrituras y las tradiciones posteriores, era una estructura de una belleza y majestuosidad incomparables, construida con los mejores materiales y adornada con oro, plata y piedras preciosas. Pero más allá de su esplendor físico, el templo era un lugar donde lo divino y lo humano se encontraban. Se creía que la presencia de Dios habitaba en el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del templo, y que los ángeles, bajo el mando de Salomón, protegían este espacio sagrado de cualquier impureza o maldad. Las leyendas sobre Salomón y su control sobre los ángeles también se extienden a su capacidad para resolver conflictos y mantener la paz en su reino. Se dice que Salomón no solo utilizaba su sabiduría, sino también su poder sobre los seres celestiales para desentrañar la verdad en disputas complicadas y para impartir justicia de manera imparcial. Un ejemplo famoso de su sabiduría es la historia de las dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo niño. Salomón, en su infinita sabiduría, sugirió dividir al niño en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a su hijo antes que verlo morir. Aunque este relato no involucra directamente a los ángeles, es un reflejo de la capacidad de Salomón para ver más allá de las apariencias y para utilizar su poder de manera justa y compasiva. En las tradiciones esotéricas, la figura de Salomón ha sido adoptada como un modelo de sabiduría y poder místico. Muchos grimorios y textos de magia ceremonial atribuyen a Salomón la creación de conjuros, invocaciones y sellos mágicos que permiten a los practicantes invocar y controlar a los ángeles y demonios. Estos textos, aunque apócrifos y no reconocidos por las principales religiones, han influido en la práctica esotérica durante siglos y han contribuido a la perpetuación de la imagen de Salomón como un mago poderoso y un maestro del conocimiento oculto. Uno de los textos más influyentes en este sentido es la Clavícula de Salomón, un grimorio que, supuestamente, fue escrito por el propio Salomón y que contiene instrucciones detalladas para invocar a los ángeles y demonios, así como para utilizar su poder en beneficio propio. Aunque la autenticidad de este texto es cuestionable, su impacto en la tradición esotérica es innegable y sigue siendo uno de los grimorios más estudiados y utilizados por los practicantes de la magia ceremonial. La Clavícula de Salomón, junto con otros textos como el Testamento de Salomón, nos ofrece una visión de cómo se percibía el poder de Salomón en la antigüedad y en la Edad Media. Para muchos, Salomón no era solo un rey sabio, sino un maestro de lo oculto, un hombre que había logrado penetrar los misterios más profundos del universo y que había obtenido un poder que iba más allá de lo terrenal. Esta imagen de Salomón como un mago y un sabio ha sido perpetuada en innumerables obras de literatura, arte y filosofía, y sigue fascinando a aquellos que buscan comprender los secretos del universo. A medida que exploramos estas leyendas y relatos, es importante recordar que, en el fondo, la historia de Salomón es una historia sobre la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. Su capacidad para controlar a los ángeles no era un fin en sí mismo, sino un medio para llevar a cabo su misión divina en la tierra.
Salomón, en su búsqueda de la verdad, nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza ni en la dominación, sino en la comprensión y en la capacidad de actuar con justicia y compasión. La figura de Salomón también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder y la responsabilidad que conlleva. Aunque Salomón fue dotado con un poder inmenso, también fue consciente de los peligros que venían con él. Su historia nos recuerda que, con gran poder, viene una gran responsabilidad, y que aquellos que poseen conocimientos y habilidades especiales deben utilizarlos de manera que beneficien a los demás y honren lo divino. En última instancia, la historia de Salomón y los ángeles es un recordatorio de la conexión profunda entre lo humano y lo divino, y de cómo la búsqueda de la sabiduría puede abrir puertas hacia reinos desconocidos y misteriosos. A través de su sabiduría, Salomón fue capaz de trascender las limitaciones de lo terrenal y de tocar lo eterno, dejando un legado que sigue inspirando y fascinando a las personas de todo el mundo. Este relato, con todas sus complejidades y matices, nos ofrece una visión rica y profunda de uno de los personajes más enigmáticos y poderosos de la historia. Salomón, el rey sabio, el maestro del conocimiento oculto, sigue siendo una figura central en la tradición mística y esotérica, y su historia nos invita a seguir explorando los misterios del universo, siempre con la esperanza de que, al igual que él, podamos utilizar nuestro conocimiento para el bien y para acercarnos un poco más a lo divino. La historia de Salomón y su relación con los ángeles no solo es un relato fascinante de poder y sabiduría, sino también una lección sobre la naturaleza de la humanidad y nuestra capacidad para trascender lo mundano. A través de su ejemplo, somos recordados de que el verdadero poder no reside en los objetos materiales ni en la dominación sobre los demás, sino en la sabiduría, en la capacidad de ver más allá de lo visible y en la comprensión de los misterios que gobiernan el universo. En este sentido, Salomón sigue siendo un faro de luz en la búsqueda del conocimiento y de la verdad, una figura que nos inspira a seguir adelante en nuestro propio viaje espiritual y a buscar siempre la sabiduría, no por el poder que pueda otorgarnos, sino por la comprensión y la paz que trae consigo. La historia de Salomón y los ángeles, con todas sus interpretaciones y significados, sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para aquellos que buscan comprender los misterios de la vida y del más allá, y nos recuerda que, al igual que Salomón, todos tenemos la capacidad de conectar con lo divino y de utilizar nuestra sabiduría para el bien mayor. A medida que continuamos explorando la vida y los logros de Salomón, es imposible no maravillarse ante la riqueza y la profundidad de las tradiciones que han surgido a su alrededor. Desde las escrituras hasta los textos esotéricos, la figura de Salomón ha sido venerada, estudiada y reinterpretada de innumerables maneras, y sigue siendo un símbolo poderoso de la búsqueda humana de la sabiduría y del conocimiento. Esta narración no solo pretende contar la historia de Salomón, sino también invitar a la reflexión sobre los temas más profundos que su vida y su leyenda nos presentan. A través de su ejemplo, somos llamados a cuestionar nuestra propia relación con el poder, la sabiduría y lo divino, y a considerar cómo podemos utilizar nuestro conocimiento y nuestras habilidades para servir al bien común y para honrar los misterios que nos rodean. En resumen, la historia de Salomón y los ángeles es mucho más que un simple relato de poder y magia, es una reflexión profunda sobre la naturaleza de la sabiduría, el poder y la responsabilidad. Es una historia que nos recuerda que, en última instancia, el verdadero poder reside en la sabiduría y en la capacidad de actuar con justicia y compasión. Salomón, con su sabiduría incomparable y su conexión con lo divino, sigue siendo una figura central en la tradición mística y esotérica, y su historia nos invita a seguir explorando los misterios del universo, siempre con un corazón humilde y un espíritu dispuesto a aprender y a crecer. Este es un testimonio de cómo la sabiduría y el conocimiento pueden abrir puertas hacia lo desconocido, hacia lo eterno, y cómo, al igual que Salomón, todos nosotros tenemos la capacidad de trascender nuestras limitaciones y de conectarnos con lo divino. En este sentido, la historia de Salomón y los ángeles no solo es una historia de poder y magia, sino también una lección de vida, una invitación a seguir buscando la sabiduría, a seguir explorando los misterios del universo y a seguir utilizando nuestro conocimiento para el bien y para la gloria de Dios.
La figura de Salomón, con toda su complejidad y misterio, sigue siendo un ejemplo de cómo la sabiduría puede transformar el mundo, de cómo el conocimiento puede abrirnos a nuevas realidades y de cómo, a través de la conexión con lo divino, podemos encontrar nuestro verdadero propósito y cumplir con nuestra misión en la vida. La historia de Salomón y los ángeles es, en última instancia, una historia sobre la búsqueda de la verdad, sobre la responsabilidad que conlleva el poder y sobre la importancia de mantener la humildad y la justicia en todo lo que hacemos. Es una historia que sigue inspirando y desafiando a aquellos que buscan comprender los misterios de la vida y del universo, y que nos invita a seguir adelante en nuestro propio viaje de descubrimiento y de crecimiento espiritual.